Padre, tenemos en esta noche, Señor, mitad de semana, Padre de gloria, aquí en tu casa de adoración. Padre, rogamos porque sea tu Espíritu Santo, Señor, tratando con cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda calar, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Señor Dios, y que podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón, Señor. Habla, Señor Dios, a cada uno, Señor, según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar siempre prestos y dispuestos, Señor, a poder obedecerte, Señor, a poder llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, más allá de estas cuatro paredes. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Que sea tú, oh Dios, en esta noche, Señor, glorificado en todo lo que hayamos de hacer, Señor. Toma, pues, Señor, tu banco, Señor, toma tu palabra, Señor. Toma las oraciones de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Acá entonando bellas palabras de vida. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así, porque Amán, hijo de Amedata, a Jaqueo, enemigo
viene sobre esto y lo que llegó a su conocimiento. Los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, y que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos 2 días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, porque estos 2 días de tu vida no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Todos el 31. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según estaría ordenada por Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los alumnos y de su amor. Amén. Vamos a estar pasando todo por ese mensaje esta noche. Amén. Mi hermano, Dios me bendiga. Quisiera, como lo habíamos hecho, que me acompañara, hermano, pero esta vez tengo una canción especial, ¿verdad? Del domingo la cantamos, pero con tanta gente, pues no creo que la hayamos escuchado, pero por lo menos ensayamos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a cantar, hermanos, porque me encanta esto. Yo digo algo, y aquel que es poderoso para guardar, sin caída. A ver, aprende entonces versículos de la Biblia exactamente o tal cual como está en la palabra del Señor, y sirve para nosotros glorificar al Señor y aprender versículos de la Biblia. ¡Qué bendición! Entonces vamos a alabar al Señor con estos versículos o con este alabanza. Amén. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Se escuchó bonito. Ahí se corta, hermano, porque hay que como que ajustarle algo allí, ¿verdad? Pero quisiera que volviéramos allí un segundito al libro de Esther, donde usted hizo la lectura bíblica esta noche, y el mensaje, mi querido hermano, tiene por nombre al Dios, el Dios que no ve.
el Dios que no veo. Amén. Vamos a orar para que comenzar este mensaje. Amén. Ponemos, hermano. Padre, te damos las gracias en esta ya noche, Señor. Gracias, mi Dios, por traer a mis hermanos aquí a tu iglesia, Padre mío. Y, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, me pueda usar esta noche, que sea de mucha bendición este mensaje. Yo suplico, mi Dios, que por favor vayamos edificados, fortalecidos con tu palabra y aprendiendo este mensaje tan precioso para nuestras vidas. Damos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mi hermano, por favor. El Dios que no ve. Una de las cosas que aprendemos o sabemos, ¿verdad?, del libro de Esther, es que es un libro, mis queridos hermanos, donde no aparece la palabra Dios, ¿ok? Es el único libro de la Biblia que no aparece la palabra Dios, pero que del libro de Dios, o sea, es el libro donde en todo momento debería aparecer Dios en todos lados como lo hace en los demás libros, pero en este no. Ahora, pero que Dios muestra, escúchame bien, hermano, que Dios muestra su control en todo momento. Eso es lo precioso de este libro. La lectura que hicimos, hermano, da el resumen de la historia del libro. Da el resumen, pero claro, tenemos que ver, ¿verdad?, algunos versículos y entender la historia, porque desde el comienzo hasta el capítulo 10 detalla cada una de las cosas y cómo fueron ocurriendo, ¿verdad? Pero lo importante es que comprendamos usted y yo, ¿verdad?, que Dios estaba manifestando en todo momento. Y qué tremendo, ¿verdad?, aprendiendo las dispensaciones, aprendiendo en cada tiempo. Recuerde que escribimos nosotros referente a las dispensaciones que Dios había trabajado o usado o manifestado en diferentes hombres, ¿y más? Diferentes tiempos y de diferentes maneras. Eso lo aprendemos, ¿verdad, usted y yo? Entonces, en este tiempo, hermanos, si usted y yo comprendemos, ¿verdad?, no se está manifestando Dios directamente. Usted no está como en el Antiguo Testamento, hermanos. Usted no está como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios aparecía en una zarza de fuego. O Dios se manifestaba de una manera que abría el mar y les hablaba. O cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, se escuchaba la voz del cielo y decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Estamos entendiendo? Pero en este tiempo no pareciera, o se parece mucho a los tiempos de Esther, donde Dios no hablaba o no. De hecho, hermanos, un poquito más adelante, referente a la historia, es cuando Esdras abre, ¿verdad?, las escrituras, la ley, le habla al pueblo y empieza a llorar porque tenía tiempo que no escuchaba de la palabra de Dios. Ahora, vamos allí, mis queridos hermanos, a un versículo relevante. Yo quiero que vayamos a capítulo 3, versículo 7, por favor. Vaya conmigo a 3, 7. ¿Amén, hermanos? Dice la palabra del Señor, hermano, mira, 3:7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adán. Recordemos o comprendamos, mis queridos hermanos, que estaba hablando de que de aquí salió una festividad que no estaba establecida cuando el Señor, ¿verdad?, sacó a su pueblo, y había ya fiestas ya establecidas como la fiesta de las Pascuas, pero esta fiesta salió de este evento, la fiesta de Purim. Esta fiesta tenía alrededor de 2 días para celebrarlas una vez al año, y era referente a suerte, ¿no, hermano? Yo quiero que usted entienda algo muy importante referente a la suerte. La suerte no existe. Dios tiene
el control de la misma suerte. De hecho, creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el asunto, hermano, era que Amán había echado suertes para saber en qué momento iba a destruir al pueblo de Israel, pero resulta que la fecha cayó 11 meses. O sea que desde que él la echa, desde ese día, iban a pasar 11 meses para ya el decreto estaba hecho. Y en esa fecha, en todas las 27 provincias del imperio persa en ese momento, iban a destruir entonces a todos los judíos. No iba a quedar ningún aniquilado, destruido. Eso era algo, ¿verdad?, que estaba establecido, pero 11 meses donde el pueblo de Israel tenía oportunidad para hacer algo. Proverbios 16:33, vaya conmigo por favor. Proverbios 16:33. Amén. ¿Alguien más llegó? 16:33. Amén. Proverbios 16:33. Mira lo que dice la palabra del Señor. La suerte se echa en el regazo, pero ¿qué dice, hermanos? Mas de Jehová es la decisión ¿de quién? De ella. Lo que le acabo de decir, la suerte no existe. Cuando estaba Jonás en el barco, echaron suerte para saber de quién era el culpable, quién era lo que estaba sucediendo, sobre quién era, hermanos. Dios había establecido y manifestó que era sobre Jonás. Hermanos, la gente que piensa que tiene suerte o que es el destino, hermanos, en esta vida no es, en este mundo que vivimos no es. Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Ahora, mis queridos hermanos, vamos allá. Por favor, acompáñenme a 9, 24 y 31. No vamos allá. Vamos a terminar de hacer el resumen. Entonces, era la fiesta de Purim. La historia principal era dos personajes. Estos dos personajes eran Amán y Mardoqueo. Había un conflicto entre ellos. Pero el conflicto era porque Amán era judío, era del pueblo de Israel, pero Mardoqueo era judío del pueblo de Israel, y Amán dice la Biblia que era descendiente de Agageo, del rey Agar Amalek. Era una guerra que estaba constantemente, de hecho, el pueblo amalecita que viene de Esaú, ¿verdad? Hasta aquí se les escucha. Hasta aquí. Dios ya había dicho que iba a eliminarlos, que no iban a estar más sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdan o les informo, por si no lo han leído, en el libro de Primera de Samuel, habla del rey Saúl? El rey Saúl toma a este rey, a Agar, y los perdona la vida. Pero Samuel, con la espada, lo parte en pedazos, porque la orden de Dios es que no quedara ningún gobierno. Y con eso entendemos que Dios había establecido que este pueblo, por medio del Pablo siempre intentamos, hermanos, que los malos, los que están en el infierno, son personas pecadoras como nosotros, con la diferencia de que ellos no quisieron buscar la salvación. Ellos decidieron odiar y no, ¿verdad?, regirse por las normas de Dios. Esto es la humanidad y esto es el que los tiempos. Amén, hermano. Amén. Ahora, por eso, mis queridos hermanos, estamos allí, ¿verdad?, en ese momento. No vemos que ellos están diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con tu Dios? Pero, hermanos, nada más, escúcheme, nada más al decir que era judío, ya sabían que era su Dios. Al saber que eran del pueblo de Israel, que eran hebreos, ya sabían quién era su Dios. Por eso es importante, hermanos, saber que en este tiempo, así como no se manifestaba
de la manera que nosotros pensamos. En este tiempo, hermano, Dios sigue manifestándose en cada uno de nosotros. Ahora, antes, hermanos, había el tiempo, ¿verdad? Podríamos decir que era el tiempo de la ley. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Sin embargo, ya hemos aprendido que en las dos, mi querido hermano, siempre está Dios manifestándose en ellos. Había unos acontecimientos, ¿verdad?, históricos y unos acontecimientos personales. Yo quiero que entienda algo, hermanos. Quizás en la historia de Esther, usted puede pensar, pero bueno, ese libro está ahí porque ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién la escribió? O sea, sabemos que es el Espíritu Santo. Pero ¿a quién usó Dios? ¿Y a qué pueblo utilizó Dios? A Israel. No, lo que pasa es que como Israel es su historia, entonces ellos tenían que ponerlo allí porque era un acontecimiento de ellos y era necesario manifestar el Purim. No es eso. No es eso, no es la historia del pueblo de Israel, es la historia de Dios. Amén. Y como es la historia de Dios, por eso es que está aquí. Entonces, por eso podemos ver usted y yo, mi querido hermano, que no es tan solo un acontecimiento histórico, sino que la palabra de Dios en el libro de Esther nos quiere hablar a usted y a mí. Amén. Ahora, aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que Dios sigue siendo Dios. Donde está Dios, que no lo veo, puede decir, yo lo necesito como yo lo estaba necesitando. ¿Dónde está que lo ando buscando? Mira lo que nos está pasando como pueblo, mira cómo nos está pasando como iglesia. Pueden ser las dos cosas que suceden tanto en aquel tiempo como en este tiempo. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está el Dios que nos salvó y nos dio la vida eterna? ¿Por qué? Porque cada situación que usted y yo presentamos, muchas veces, como no vemos una respuesta inmediata, ¿dónde está Dios que la gente me está haciendo daño? ¿Dónde está Dios que está sucediendo estas cosas? Pues no preguntamos eso muchas veces. Muchas veces, hermano, cuando las cosas van ocurriendo y siguen ocurriendo y usted ve que tener una solución rápida, yo no creo, hermano, mire, hay enfermedades que duran mucho tiempo, ¿sí o no? Y quizás, mis queridos hermanos, estamos allí anhelando que Dios nos ayude en cada situación, problema, hermano, que queremos que ya desaparezcan, que ya no estén situaciones de nosotros mismos. Amén, hermano. Ese es el día a día que ellos tenemos. Ellos estaban allí, hermano, con un proceso de 11 meses, pero no les pasó los 11 meses. Recuerden que era cuando él echó suerte, pero ya había un problema ya con Mardoqueo, con Amán y con todo lo que estaba ocurriendo allí. Hermano, lo que quiero hacer entender es que Dios sigue estando vivo, sigue haciendo su obra. Aunque usted no vea que ahorita, ¿verdad? Usted debe comprender que en este tiempo vamos a conocer cómo Dios se manifiesta, así como se manifestó en aquel tiempo, hermanos. Ahora, para aprender entonces el Dios que no veo, ¿qué pasa con el Dios que no veo? ¿Qué pasa? Yo necesito seguir viendo a muchas personas, hermano, esto lo digo con mucha base, ¿sabe? Hay muchas personas que se salen de la iglesia. Hay muchas personas que no sienten, no ven que Dios se manifiesta y dicen, bueno, yo vine a buscar a ese Dios que me ayudara y no lo encontré y me voy. Hermano, hay gente así, fría, sin de verdad ver a ese Dios en sus vidas, cómo Dios sigue cuidando, hermano, su vida, su trabajo, su salud, su día a día, hermano, sus necesidades, su caminar, su vida espiritual. Número uno, el Dios que no veo, sigue siendo Dios. Vaya conmigo a Malaquías 3:9. Rápidamente vamos a ver en Malaquías 3:9. El Dios que no veo, hermanos,
sigue siendo Dios. ¿Ok? Vamos a ver aquí en Malaquías. Ya llegó. 3:9. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, en Malaquías, 3:6. No te mal, 3:6. Amén. Porque yo, Jehová, ¿qué dice? ¿No qué? Hermanos, pero continúe y le dice, por esto, ¿hijo de quién? ¿No habéis sido qué? Hermanos, estaba allí la presión donde había estado un edicto del rey, ¿verdad? Asuero con el mejor de todos que tenía el rey, que era Amán. Después de Asuero, el rey, hermanos, en otra parte dice que su nombre era Jehu, pero resulta, hermanos, que después de él el que mandaba era Amán, y Amán había dado el edicto con el anillo del rey sellado a las 7 provincias. Vamos a eliminar a los judíos. Era el poder del rey, era lo que más mandaba en ese tiempo. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero no podían, pero no porque ellos eran fuertes, no porque tenían armas, sino porque Dios, hermanos, no cambia. Y está diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ellos estaban angustiados, pero tenían que haber entendido que la Biblia, hermano, que Dios le había dado una promesa a ellos, así como usted y a mí la ha hecho. Si usted ha tenido problemas, si usted ha tenido dificultades, si usted ha tenido necesidades, hermano, recuerde que Dios no cambia. Él promete cuidarnos, guiarnos, protegernos, encaminarnos, nos ama, hermano. Él no va a cambiar nunca. No crea, hermano, que cuando alguien le ayude a usted, hermano, no era el rey Asuero quien solucionó el problema. Voy a adelantar eso que vamos a llegar al sitio, pero no fue el rey Asuero quien resolvió el problema. No era Esther con su sabiduría, no era Mardoqueo con sus convicciones, no, hermanos, era Dios. Dios. Y hermano, ese Dios que no cambia, que nos cuidó, que nos protegió, que nos libró de la muerte, de la exterminación sobre ellos, sigue siendo Dios. Amén. Y está con la misma promesa para usted y para mí, hermano. Yo sé que en ese momento, y hermano, he tenido 2 días, quizás de muchas preocupaciones, de tantas cosas que pareciera que toditas se pusieron de acuerdo para estos 2 días, ¿verdad? Manifestarse y hermano, gloria a Dios porque esto me dice, ¿sabes qué, Juan? Que Dios no cambia. Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él va a seguir ayudándote cada día. Hermano, cuando tengas ese problema, cuando tengas a ese enemigo, cuando tengas a esa lucha, cuando tengas esa dificultad, recuerda que el Dios que te ama, el Dios que tiene todo el poder, el Dios que te dice que nadie te arrebatará de la mano de Él, hermano, Él no cambia. Y Él dice, por esto, Jacob, hijo de Jacob, no ha de haber sido consumido, porque aunque usted sea malo, aunque usted y yo, muchas veces nos pasan cosas porque cometemos errores, ¿sí o no? Y sabemos, hermanos, que con los errores y las faltas tienen consecuencias, ¿sabes? Pero igual Él sigue siendo Dios. O sea, Él es rico maravillosamente en misericordia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vaya conmigo, mi querido hermano, por favor, a Génesis 46, 2, 4. Génesis 46, 2, 4. Del 2 al 4. Amén, hermanos. Dice la Biblia, habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Note que dice Jacob, sigue diciendo Jacob. Él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus hombros. Ya Dios había hecho una promesa a su pueblo, donde lo iba a multiplicar, a
a bendecir, a proteger en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, hermano. Dios sigue siendo Dios. Así que usted no lo ve en este momento, aunque usted diga, ¿dónde está Dios con estos problemas? Hermano, espera, porque Dios no cambia. Él ve y ora y clama, síguele, aunque no quieras, aunque te desesperes. Por cierto, ahí estaba el pueblo haciendo ayuno, ¿verdad? Porque aunque estaba la presión y aunque ellos sabían que tenían un Dios que no cambia. A usted y yo nos pasa algo y de una vez ya se acabó todo. Quiero que el Señor me lleve. Un mundo cruel. ¿Sí o no? Así estamos ellos. No, hermano, Dios no cambia. Él nos ama y Él no está siempre allí. Por eso debemos seguir los caminos del Señor. Amén, hermano. Nos vaya allí, mi querido hermano, Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106. Vamos a leer desde el 43. Salmo 106. Salmo 106. Amén, hermanos. Vamos a leer desde el 43. Amén. Mira lo que dice la Biblia sobre su pueblo. Muchas veces los libró, mas ellos que hicieron, hermanos, se rebelaron contra su consejo y fueron que humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en la angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de qué, hermanos, de su misericordia. Hizo a sí mismo, hasta ahí de su misericordia. Hermanos, escúchame, tú y yo, ¿verdad? Primero vamos a hablar del pueblo de Israel. Ciertamente, hermanos, dice la Biblia que ellos merecían castigo. Lo que iba a hacer Amán se lo merecía, hermano. Dice la Biblia, lo acaba de leer, Dios se revelaba constantemente. Hermano, quiero decirte con esto que cuando tú falles, recuerda que tú tienes un Dios de misericordia. Hermano, ¿quién no falla? Pero cuando viene el fallo, nos debilitamos y no nos sentimos dignos y no queremos orar y no queremos leer la Biblia y las canciones, las cantas así, ¿sabes? Ay, no voy a ir a la iglesia. Yo sé que estoy, no, hermanos, discúlpame, pero este pueblo, dice la Biblia, que estaba, siempre se portaba mal delante de Dios, pero Dios escuchaba ¿qué? ¿Qué escuchaba, hermanos? Sus acusaciones, su clamor. ¿Sabes, hermano? Aunque nosotros, no somos ni más ni menos que el pueblo de Israel, ¿sabes? Cometemos errores, seguimos pecando, hermano. Pero aún así, ¿sabes qué le espera? Que le roguemos, que clamemos a Él. Y Él, hermano, en su infinita misericordia, porque Él sigue siendo Dios. Y Él va a ayudarte, hermano, en esa necesidad, en ese problema. Él va a estar allí. Lo importante es que tú puedas abrir tus ojos y en ese momento de desesperación puedas volver a tu Dios, porque Él no cambia, hermano. Él sigue siendo Dios. No es como nosotros, ustedes le hacen algo, usted lo perdona hasta que se lo lleva. Pero Él no, hermanos, Él es rico en misericordia. Él nos ama como nadie nos va a amar. Porque Él es Dios. Vemos ahí, mi querido hermano, como dice la Biblia en Efesios 2:4. Usted y yo siempre leemos esto. Efesios, vaya conmigo a Efesios. Estoy al Nuevo Testamento, estoy en la iglesia, hermano. Porque el pastor habla por aquella gente. No, hermanos, te estoy hablando a tu vida y a mi vida, hermano. No se trata de una historia, se trata de que ese Dios, hermano, que aparentemente no se ve, Él sigue siendo Dios. Efesios, hermano, capítulo 2, versículo 4. Amén, hermano. Vamos a leer hasta el 7 y dice la Biblia, hermanos. Pero Dios, que es rico, que hermanos, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, como estábamos, hermanos, muertos, hermanos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó
resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias de riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, Dios sigue siendo Dios. Ya usted y yo tenemos allá, ¿verdad?, esos lugares celestiales. Ya usted y yo, hermanos, hemos vencido por ser, porque Él ya nos dio la victoria. Él nos rescató de la muerte, hermano. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados, pero por su gracia, por su misericordia, usted y yo tenemos un Dios que nos cambia. Si Dios me va a pagar conforme a lo que me merezco, a mí lo que me espera es el hueco ese lleno de candela que está ahí abajo. Pero yo sé que ese Dios rico en misericordia, que aparentemente no se ve, y ahí hizo una obra maravillosa en la cruz, hace 2000 años, por ti y por mí. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 4, ¿no? Rápidamente, Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Escúchame, porque esto es demasiado clave, este versículo, para que entiendas que ese Dios maravilloso que no cambia, ese Dios maravilloso que no vemos, ese Dios, mi querido hermano, que sigue siendo Dios, dice así: cuando tú tengas un problema, cuando tú hayas faltado delante de tu Dios, tú y yo, mi querido hermano, dice la Biblia en Hebreos 4:16, acerquémonos pues, como dice, hermano, yo sé que fallamos todos los días, pero Él espera que confiadamente, porque tenemos un Dios lleno de misericordia, acercarnos a Él, clamar a Él en cualquier problema que tenga, aunque sea por consecuencia, aunque sea porque lo creas o no, injusto te parezca o no. Él espera, hermano, que usted y yo le clamemos a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermano? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno que. Yo a veces, yo no sé usted, hermano, pero yo muchas veces, como estos 2 días, me ahogo o sea, esto es demasiado grande cuando se me presentan los problemas. Ahí muero ahogado yo. No me cabe ni el dedo y ahí me muero ahogado. Con tantas cosas que se nos presentan a la dirección. Y entonces allí una y otra cosa, y esto, y después pasa los 2 días, usted y yo clamamos, y le pedimos, Dios nos libra de ello como si nada. Él ya sabe la respuesta, nos ayuda, nos soluciona, y después estamos usted y yo parados aquí predicando y diciendo: pero es un Dios de amor y misericordia. Pero Él está esperando, hermano, que en esos procesos, que Él no cambia, que Él sigue siendo Dios, que ese Dios que usted no ve, sepa que Él está esperando que usted confiadamente, que se quite la tonteras de la cabeza, que usted no entiende, que usted no se lo merece, que Dios no lo va a perdonar, que Dios no lo va a escuchar. Él está siempre con los brazos abiertos para recibir a usted con lo malo que usted se haya portado. No estoy diciendo que lo debe seguir haciendo, no debo decir que usted es practicante del pecado. El Señor Jesucristo le tiraron a una mujer, le iban a caer a piedra, ¿verdad? Y Él dijo: bueno, de que no esté libre de pecado, que todo el mundo se fue, lo sabemos, pero a esta mujer le dijo: vete, no peques más. Pero ella quedó allí postrada ante Él, diciéndole: Señor, nadie me señala. Y el Señor le dice: ni yo tampoco, vete y no peques. Hermano, lo que quiero decirte es que si fallamos, porque vamos a fallar, créanlo o no, Él está esperando que nos acerquemos confiadamente, porque tenemos un Dios. ¿Cómo es ese Dios? Lo leímos ahorita. ¿Rico en qué? Misericordia. En su gracia maravillosa, esperando que nos acerquemos, nos arrodillemos delante de Él y le pidamos perdón. Y por aquello que usted está suplicando, por aquello que está, dice la Biblia que vamos a tener el oportuno. ¿Sabe lo que es oportuno? Que no es en su tiempo, no es en mi tiempo, sino exactamente cuando lo necesitamos. Usted no sabe cuándo lo necesita. Yo no lo sé cuándo lo necesito, pero Él sí. Él da el oportuno. ¿Oportuno qué? Socorro, hermanos. Hay que confiar en el
hermanos, nos está faltando ahorita, escúchame, nos está faltando mucho ahorita como cristianos. Estamos dejando de ver a Dios. Tengan cuidado con eso. Tenemos que darnos cuenta que Él más bien está allí, hijo, ven, hijo, clama a mí. Yo soy el que te va a ayudar. Yo soy el que te ha ayudado hasta el día de hoy. Yo soy el que te va a perdonar. Yo soy el que te voy a dar alivio, paz en tu corazón. Pero tienes que venir a mí. Amén, hermano. Yo no sé usted, hermano, pero esto va, si no es porque lo predico, me encantaría estar allí escuchándolo del primero, porque yo digo, ese es para mí. No sé si es para mí, pero para mí sí es. Porque yo necesitaba saber que mi Dios está vivo y que no cambia. Número 2. Ese Dios que no ve ya tiene un método perfecto establecido. Su método. Número 2, su método. ¿Sabe cuál es su método? Que está desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Su palabra. Amén. Número 2, su método, su palabra. Vaya conmigo, mis queridos hermanos, a capítulo 4 de Esther. Capítulo 4 de Esther. Ven, hermanos, vamos a leer el versículo 14. Ven. 4:14 dice la Biblia. Amén, ¿está ahí, hermano? Porque Mardoqueo le dice a Esther, Esther, tienes que hacer algo. Esther, es contigo la cosa. Tú estás allí por algo. Es necesario que tú hagas algo, Esther. Aquí está Mardoqueo, dándote las indicaciones. ¿Sabes qué, Esther? Entonces dijo Mardoqueo, 14 dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro. El Mardoqueo sabía el Dios que tenía y dice, respiro y liberación vendrá sobre alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Sin duda alguna, hermanos, el plan perfecto de Dios era colocar a esta mujer en todo lo preparó precioso. Parece un cuento de hadas, porque de repente la Bombasti ahí no quiere hacerle caso al rey, el rey se pone bravo. ¡Qué casualidad! De esas 259,000 mujeres, él escoge a Asa. ¡Ah, qué casualidad este! ¡Ah, qué coincidencia! No es Dios un plan perfecto. Y entendemos, hermanos, que él sabía. ¿Sabe qué? El respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los judíos. Porque él sabía quién era su Dios. En los judíos, hermanos, el Dios de ellos era su Dios Jehová. Para usted, para mí, sigue siendo mi Dios. Entonces, vemos, mi querido hermano, que de cualquier forma Dios lo iba a hacer. Salmo 34:7. Vaya conmigo, Salmo. Estamos recorriendo la palabra del Señor para que usted y yo aprendamos en cada lugar como Dios tiene una concordancia en su palabra, dándonos fe, aliento, hermanos, a usted y a mí, para comprender mejor este mensaje. Salmo 34:7. Amén, mi hermano, llegó. Dice la Biblia, temed a Jehová vosotros, sus que. ¿Está ahí, hermano? Perdón, 34:7. Dice, el ángel de Jehová, ¿alrededor de quién? Hermano, solamente dice que es el pueblo de Israel. Hermano, somos un pueblo que tiene hambre. Usted recibió a Cristo en su corazón, porque usted sabe que tiene un Dios maravilloso, porque usted sabe que necesitaba de ese Dios en su vida. Amén, hermano. Y usted tomó la decisión de temor a Dios. Por eso, ¿por qué usted está aquí? Porque usted sabe que debe tener y respetar y amar a su Dios. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, hermanos, en el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y los que, hermano? Hermano, tú tienes un Dios que te defiende. No dudes de eso, por favor. En cada problema, en cada circunstancia, no es a tu tiempo, no es a mi tiempo, pero Él te defiende. Amén, hermano. Ese es
es lo maravilloso, que en su método, en su palabra, Él nos da convicción, Él nos da entendimiento, Él nos da a conocer quién es Él para usted y para mí. Vamos a Éxodo capítulo 17. Recuerde que el punto número 2 es ¿qué? Métodos para Amén. Método, su palabra. Vamos aquí, hermanos, a Éxodo capítulo 17. Ahí se pone un amén, hermano. Y vamos a leer allá, ¿verdad? 17, el 8 y el 14. El 8, Éxodo 17, versículo 8, y vamos a leer el 14. Amén, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Entonces vino ¿quién? Amalek. ¿Y peleó contra quién? En Refidim. Y dice entonces, ¿el qué le dije? El 14. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré, o sea, eliminaré, quitaré del todo la memoria de Amalek, de debajo que aquí se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Hermano, si tú tienes a alguien que te está haciendo daño, si tú tienes algo de ese enemigo que tenemos que nos acusa, que nos tienta, que nos hace daño cada día, ¿sabe que ya tiene ya su juicio? Amén. ¿Por qué? Porque ya está en el método de Dios, que es su palabra. Amén. Hermano, ¿sabías tú? Yo quiero llevarte rápidamente a Deuteronomio, no me quiero adelantar, a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Ven conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Amén. Gloria al Señor. Deuteronomio 4, versículo 2. Amén. Dice así: no añadiréis a quién, hermanos, a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo, hermanos, el método de Dios siempre es este. ¿Cuál? ¿Sabe qué es su palabra? Dios dijo, o sea, su palabra, sea la luz. Dios dijo todas las cosas, como Él ha dicho, mi querido hermanos, se ha cumplido. Porque en su palabra, usted y yo sabemos que es su método. Y hasta ahora, ella tiene un poder tan maravilloso que lo vamos a descubrir en su propia palabra. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, versículo 17. Es su método, hermanos, es la forma como Él en este tiempo está obrando más que todos los tiempos. Es en su palabra, mi querido hermano. Vamos allí a Efesios 6. Usted y yo sabemos que en hebreo dice la Biblia que en este tiempo nos habla a través de su palabra. Hebreo capítulo 1. Amén, hermano. Pero en el 6, 17, como nos está hablando de su palabra, ¿ven? Dice la Biblia, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Y qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar, hermanos? La espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios, hermanos, esa palabra que yo no sé usted, pero yo estoy tan emocionado leyendo el versículo, hablando de este tema, Dios fortaleciendo mi vida, porque la palabra de Dios traspasa hasta lo más íntimo de nuestro ser. Por eso, mi querido hermano, hay que escuchar la palabra de Dios, llenarnos de convicción y de entender que ese Dios tan maravilloso, en esa palabra que nos da, nos aviva, nos da fuerza. ¿Sabía usted que usted llegó a los pies de Cristo fue por el poder de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que el Espíritu Santo habló con la palabra de Dios cuando alguien le dijo, recibe a Cristo en tu corazón? Y en ese momento, mi querido hermano, la palabra traspasó, nos dio a entender que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y recibimos a Cristo. Y de la misma manera, la palabra de Dios hasta el día de hoy nos declara, nos manifiesta y nos da fuerza de que somos hechos hijos de Dios. Amén. Por eso, mi querido hermano, quiero hablarte ahora del tercer punto. Quiero hablarte del tercer punto. Dios sigue teniendo propósito. Dios sigue teniendo propósito. No era, hermanos, de dónde salió el Purín para meter a Esther aquí en la historia. No era la historia judía lo que quería nada más Dios manifestar, hermano. Yo quiero que entiendas algo maravilloso.
Mira lo que estaba allí Dios haciendo, porque en el propósito de Dios, hermano, hasta el día de hoy se sigue haciendo. Dios sigue teniendo un propósito con la humanidad, y en este tiempo tiene un propósito maravilloso con la iglesia, un propósito maravilloso con tu vida, hermano. No dudes de que Dios te tiene aquí con un maravilloso propósito. No es un propósito insignificante, no es cualquier cosa. No te pongas tan... Yo sé que no somos nada en realidad. Dice la Biblia, ¿verdad? Como dijo Abraham, que somos el polvo y ceniza. Pero no, hermano, ¿sabes que Dios nos ama tanto? Que si te buscó, si te rescató, es porque tiene un propósito hermoso para tu vida. Ven, hermano. Por eso yo quiero que entiendas que no era cualquier cosa lo que estaba sucediendo allí. Vamos a Esther, capítulo 9, versículo 31. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo a Esther, capítulo 9, versículo 31. Amén, hermanos. Cuando llegue allí, por favor, dígame amén. Dice la palabra del Señor. Mira el propósito de Dios. De un pueblo que no hablaba de Él. Un pueblo que había botado los escritos. Un pueblo que más adelante fue, como les dije, vino Esdras y los encontró y se levantó y le leyó, y ellos lloraban porque tenían tiempo sin tener los escritos, tenían tiempo sin escuchar los mandamientos de Dios. Mira cómo Dios tiene un propósito todavía para ti y para mí, hermano. 9:31 dice, mira, estamos allí, hermanos, para confirmar estos días de Purim y en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia. Escúchame, esto es importante, para conmemorar el Purim, no, hermano, para conmemorar el pueblo judío, no, hermano, el fin de los ayunos y de qué, de su clamor. Yo tenía el propósito, este pueblo no me está ayudando, este pueblo no me está alabando, yo voy a tener que pasar por una situación para que ellos entiendan que yo soy su Dios. Y ahora entonces, si ellos no me van a no están orando, ahí no dicen, mira, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la ley, vamos a leer. No le estaban diciendo, bueno, voy a pasar por una situación para que ellos hagan ayuno. Y déjame decirte que el ayuno era directamente para con Dios. Para con Dios. Cada vez que usted escuche en toda la Biblia que alguien está haciendo ayuno, clamando a su Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero cuando dice clamor, es más directo, hermano, es más directo. Ayuno y clamor. Allí fue en el fin, porque Dios quería glorificarse con ese pueblo que no quería ni siquiera nombrarlo. No quería, no me van a nombrar, no vas a reconocer que, hermano, muchas veces usted y yo, escúchame porque esto es delicado, hermano. Muchas veces usted y yo estamos mostrando que somos cristianos. Estamos teniendo una Biblia en la mano, nos estamos dedicando, nos hemos tratado, estamos honrando a ese Dios, y Dios nos pasa por situaciones como esta gente, donde nos estaba pasando por un proceso bien difícil, que iban a perder la vida todos. ¿Y saben por qué? Porque no estaban honrando a Dios. No me van a honrar. Bueno, te voy a pasar, y usted y yo somos expertos en eso. Cuando ustedes nos enfermamos, nos pasan así, ahí sí tiramos los pies al piso. Ahí sí miramos al Diosito, Pero del resto, si usted está bien, se olvida de Dios, que pues tenga cuidado con eso. Eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo. El fin, el propósito de Dios, por el cual los pasó por todo eso, y que el libro está allí, porque allí fue el fin del ayuno y clamor a Dios. Pero Dios sigue teniendo propósito, hermano. Quiero que usted entienda eso. Cuando usted esté pasando por situaciones, por favor, hermano, acuérdese de su Dios. Clame a su Dios. Y no espere, hermano, de verdad, no espere pasar por esas situaciones. Siempre debemos, estamos bien, clamamos a Dios. Estamos mal, clamamos a Dios. Estamos medio mal, clamamos a Dios. Como usted esté, hermano, somos de Dios. Amén. 4:16. Vaya conmigo, 4:16 otra vez. 4:16. ¿Ven, hermano? Mira el otro propósito que tenía Dios con ese pueblo. El primer propósito que vemos ahí, hermano, de que Dios sigue teniendo propósito, hermanos, es que el pueblo clamó, ayunó y Dios respondió. Amén, hermano. El pueblo tuvo que clamar,
el pueblo tuvo que ayunar para que Dios pudiera responder. Agarre eso para sus datos allí personales. 4:16 dice, mira lo otro, el propósito de Dios también que tenía allí. 4:16 dice, ve y reúne. ¿Ve qué? Reúne. Amén. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan ¿dónde? En Susa. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a quién, a la ley. Y si perezco, ¿me hermano? Si quiere pase y escucha la palabra del Señor, no hay problema. Pero estamos en el momento de la predicación, lo más importante del servicio de esta noche. Pase adelante. Bienvenido. Amén, amén. Pase adelante. Pase, escuche, venga, un ratico. Ya vamos a terminar, pero un poquito que Dios le quiera decir es una bendición. Pase adelante. Amén. Adelante, bienvenido. Entonces, mis queridos hermanos, en el 4:16, amén, hermano. Pase adelante, bienvenido. Ok, 4:16. Vuelvo a leer. El propósito, hermanos, que tenía Dios en ese tiempo que no se nombraba a Dios. En el versículo 16, ven y reúnen a todos los judíos. Escúchame bien, hermanos. El propósito de Dios, en el primer lugar, es que el pueblo tenía que hacer constantemente ayuno y oración a Dios. Pero número 2, escúchame, hermano, la unión de su pueblo. Era necesario. Este pueblo cada quien hacía como bien le parecía. Aunque eran sujetos a un imperio, ¿verdad? El imperio persa, con el rey Asuero, pero resulta que nadie estaba reunido. Hermano, ¿cuál es el nombre de la iglesia? Iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué significa el nombre de iglesia? ¿Qué pasó? Se nos olvidó el nombre de iglesia. Congregados, apartados para el Señor. ¿Ven, hermano? Y por eso comprendemos que quizás, hermano, usted quiere hacer las cosas a su manera. El otro quiere ir por otro lado. No, yo voy a hacer esto por aquí. No me parece. No, hermano, Dios hace una obra tan perfecta en este tiempo que aunque usted crea que no está, Dios está uniendo una iglesia para que le sirva, para que la adore y para que Él se manifieste ante los demás. ¿Ven? Un ejemplo. ¿Cómo es su nombre, hermano? Leonel. Leonel iba a pasar. Yo no sé si él sabía o no sabía de esta iglesia, pero iba a pasar de una iglesia. Hay otro propósito. Le se para allí, pasó y comparte con nosotros. Porque Dios quiere a una iglesia unida, hermanos, manifestando su gloria. Hay propósitos maravillosos en este tiempo. O usted no vio la cantidad tremenda el domingo. Más de 200 personas en este lugar. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Este pueblo estaba en las 27 provincias, cada quien haciendo lo suyo, viendo de manera. Dios que Dios, ¿verdad?, manifestar de esta manera. Este pueblo tiene que ayudar, tiene que clamar, pero se tiene que unir en el nombre del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros, hermanos, somos el cuerpo. Amén, hermano. Un cuerpo de usted, como es usted duerme en la cama y no, la mano que duerme en la nevera porque tiene calor. No, hermano, juntico el cuerpillo en la cama, ¿sí o no? Bueno, hermanos, así tiene que estar la iglesia. Tenemos que estar unidos. Amén, hermano. Ese era el propósito maravilloso del Señor, hermano. Mira, a mí me llama la atención, hermano. Esto es un adicional, ojo. No estoy diciendo que la Biblia lo declara, pero yo lo entiendo así. ¿De cuánto tiempo era el ayuno? 3 días. A mí eso de una vez me vino a la mente Cristo, hermanos, ellos ayunaron en 3 días y Dios los libertó, ¿verdad? Después de ese ayuno, ¿sí o no? Pero, mis queridos hermanos, el Señor aparentemente, ¿verdad?, fue derrotado en la cruz, pero al tercer día Él venció la muerte. Hermano, qué maravillosa es la palabra del Señor. Y que es para usted y para mí. Ahora vemos allí, mis queridos hermanos, exaltar su gloria. Vamos a leer varios versículos y con esto terminamos continuamente. Vamos a leer que
Dios sigue teniendo propósito y es de exaltar su gloria. 2.5, vaya usted conmigo al 2.5. Después leemos el 7, la primera parte, y después el 10. Amén, hermano. 2.5, ¿llegó usted allí, hermano, en el 2.5? Amén. Dice la Biblia, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, ¿del linaje de qué? Usted se está dando cuenta que aquí en este momento está hablando de Mardoqueo, que venía del linaje del pueblo de Israel, de una de las tribus de Jacob, hermanos, del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia en el versículo 7a, dice, y había criado ¿a quién? Adasa era su nombre, hermanos, en hebreo, hermanos, es decir, le cambió el nombre a Esther, hermanos. Él estaba ocultando, hermano, escúchame bien, él estaba ocultando el nombre, la cultura, él estaba, a su Dios lo estaba ocultando estos dos personajes de la Biblia. Y dice, ahora vaya conmigo al versículo 10, dice, Esther, ¿qué hizo ella, hermanos? Qué error tan grande, qué error tan horrible. Hermano, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Hermano, ahí se estaba moviendo el pueblo de Israel por todos lados, uno lo ponía a hacer aquel. Hermano, Mardoqueo lo habían puesto como después de Amán, después del rey venía Mardoqueo. O sea, el rey usaba quien quisiera, si tuviera o no tuviera el nombre. El error de Adasa es que ocultó quién era su Dios, quién era su unitario, su Dios. Al saber que era judío, obviamente no va a saber quién era su Dios. Hermano, ¿cree usted que eso en ese tiempo, en este tiempo, no nos habla a nosotros? Hay mucho ocultando quién es su Dios, con su manera de hablar, con su apariencia, con sus conductas en los lugares que frecuenta, las cosas que hace, está negando a su Dios, está ocultando de su Dios. Estamos aquí, hermano. El no servir a su Dios, el no manifestar en la calle quién es su Dios, predicar, servirle, trabajar para él, hermano, está ocultando a su Dios. Mira lo que dice la Biblia. Ahora vamos al 4:13. Ahora la cosa se volteó, ahora era necesario y obligatorio. Ya lo quisieron, prepararon un plano. Bueno, yo no sé. No, yo me llamo Esther. Adasa, ¿qué es eso? No, Esther. Yo me tengo que empapar con esta gente, con el mundo. No, yo me voy a empapar con el mundo y que nadie sepa que soy cristiano. Mira lo que sucede ahora. 4:13. Amén, hermano. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese Esther: no piense que escaparás de la casa del rey, más que cualquier otro que. Porque ahora sí es judía. Vamos entonces a 7:3. Amén, hermano. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, y si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame te dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ahora sí tienes pueblo, ahora sí estás arriesgando tu vida, porque Dios tuvo que hacer algo importante en la vida de Esther para que ella pudiera, al final de todo, exaltar a su Dios. Dice el versículo 4, dice: porque hemos sido vencidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño que sabía que Dios iba a meter directamente con el capítulo 8, versículo 1, dice así: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther declaró lo que él era respecto de ella. Ella tuvo que decir: Mardoqueo es mi primo mayor, Mardoqueo me crió, Mardoqueo judío mira, él viene de Benjamín. Oye, eso que estaba con yo te lo tengo que declarar, versículo 6. Dice: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mí? Oh, hermano, mira, Dios tiene unos propósitos maravillosos. Yo quiero decirte en esta noche, hermanos, que ese Dios que muchos no están viendo, yo espero que usted y yo lo veamos. Ese Dios, mi querido hermano,
Él sigue siendo Dios, Él no cambia. Él nos ama y tiene una maravillosa misericordia aún en los tiempos más difíciles de usted y de mí. Él sigue siendo nuestro Dios. Su método, su palabra, nunca se olvide que en su palabra usted se fortalece. Ahí usted agarra conocimiento de ese Dios maravilloso que tiene. Y aún ahí, como lo aprendimos esta noche, el punto número 3, sigue teniendo Dios, sigue teniendo propósito. Era necesario que el pueblo clamara a su Dios. Cuidado si usted, hermanos, muchas veces pasa por esas situaciones tan complicadas porque no está clamando a su Dios. También, mis queridos hermanos, Dios quiere que a usted le parezca, no le parezca, a aquel hermano más feo, a aquel hermano más corto, a aquel hermano más grande, a aquel hermano que mira atrás. Hermano, Dios quiere una unión en su pueblo y Dios siempre va a tener ese propósito desde que comenzó y dijo una promesa de una gran nación de ti y hasta el final en el cielo, hermano, maravillosamente millones de personas clamando a su Dios porque Dios, hermanos, sigue teniendo propósito. Y podemos ver, hermano, que usted y yo somos creados para exaltar su gloria. Ellos quisieron pasar por debajo de la mesa. Ellos quisieron estar escondidos. No quisieron manifestar que eran el pueblo judío. Y Dios tuvo que procesarlo de tal manera que ahora gritaban quién era su pueblo, quién eran ellos. Hermanos, usted es un hijo de Dios. Amén. No espere pasar por procesos difíciles. Usted grite fuerte, siempre orgulloso, alegre de quién es su Dios. Amén. Padre de la gloria, Señor. Te doy las gracias. Tú sigues siendo Dios. Perdóname, Señor. Yo necesito que la mano más. Yo necesito, Señor, entender que tu palabra me va a fortalecer y necesito también tener ese tiempo más contigo, Señor. Oh Dios, tú sigues teniendo propósito conmigo. Si yo digo teniendo vida, si yo sigo aquí, Señor, es porque tú me quieres usar. Amado hermano, si Dios habla tu vida, hágalo tu Señor, pídele perdón. Espera de Él, confía en Él. Él es rico en misericordia. No dejemos de buscar su rostro. Hemos visto que Él está allí, mi querido hermano. Confiadamente usted está llegando al altar. Pídale perdón por sus fallas. Pídale ayuda. Clámele a su Dios. No sea agobiado por los problemas. Entienda que Dios sigue siendo ese Dios maravilloso que tenemos y que cada vez nos saca de cada problema, de cada dificultad. Hermanos, es un tiempo más precioso para exaltar su gloria. Somos cristianos y debe ser orgulloso de ser cristiano. Grite a todo pulmón, manifieste con su vida, tenga temor de Dios. Es necesario que usted, querido hermano, pueda en este tiempo saber que Dios sigue siendo su Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por cada hermano que me hablaste esta noche y que pudimos tomar preciosas decisiones para ti, Señor, porque tú sigues siendo nuestro Dios. Ese Dios que no vemos, ese Dios lo tenemos en todo lugar y lo vemos en tu palabra, Señor. Te vemos en tu palabra, te vemos en las alabanzas, te vemos en las oraciones, te vemos cada día en nuestra vida como obras preciosamente con nosotros. Perdónanos, Señor. Lo dejo en tus manos, Señor, para que nos sigas ayudando cada día en el nombre